Aprendo en casa. Queridas niñas y niños, bienvenidos a la actividad de comunicación. Nuestra actividad de hoy es: leemos una noticia. Nuestra meta es leer una noticia para saber de qué trata y para qué fue escrita. Luego, reflexionar sobre su contenido. Lee lo que dice Brian. Ayer mi papá, después de llegar del trabajo, nos reunió a toda la familia y compartió con nosotros el siguiente texto. ¿Te gustaría leerlo? Escribe tu propósito de lectura. Es decir, ¿cuál es el propósito o objetivo que pretendemos alcanzar con la lectura? De aquí en adelante, utilizarás tu cuaderno u hoja de reuso. Entonces, vamos a tener a la mano nuestra ficha que está en la plataforma. Antes de leer el texto, observa el título. Dice que observemos el título antes de leer el texto. ¿Qué dice el título? Vacuna móvil recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Ese es el título. También tienes que observar las expresiones que están subrayadas. Por ejemplo, aquí tenemos Ministerio de Salud MINSA, está subrayado. Aquí coronavirus también está subrayado. Luego, relaciónalas con la imagen que acompaña el texto. Van a ver qué relación hay entre Ministerio de Salud, coronavirus y etcétera, las palabras subrayadas con la imagen que acompaña el texto. ¿Has leído anteriormente textos similares? Ustedes vean el texto, qué clase de texto será y si en algún momento han leído textos similares. ¿Dónde se publican estos textos? Ustedes posiblemente han tenido la oportunidad de leer textos de este tipo. Yo estoy seguro. Lee el título del texto y responde oralmente las siguientes preguntas. Es decir, van a leer el título, que dice vacuna móvil recurrirá a lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Luego, después de leer, se van a preguntar, ¿de qué tratará el texto? Obviamente ustedes no lo han leído, pero esa es la idea preliminar que tienen. Es decir, es su hipótesis. ¿De qué tratará el texto? Piensen de qué puede tratar el texto. ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué creen que se ha escrito este texto? ¿Y de dónde habrán extraído este texto? Eso sí, fácilmente se pueden dar cuenta de dónde han sacado este tipo de texto. Iniciamos la lectura. Acá dice el comercio. Lee atentamente el texto. Esta será una primera lectura. Se van a detener un momento en las palabras cuyo significado no entiendan. Por ejemplo, acá dice el Ministerio de Salud MINSA. Si ustedes no entienden qué significa MINSA, se van a detener y van a volver a leer todo el párrafo. Y trata de entenderlo. Relean, es decir, vuelven a leer las palabras que están antes y después. Por ejemplo, antes de MINSA, aquí está. El Ministerio de Salud, MINSA, explicó. Entonces, MINSA, se pueden dar cuenta que MIN viene de Ministerio y SA viene de Salud. Entonces, así pueden entender cuando hay alguna palabra que no entiendan. Otro caso, por ejemplo, aquí dice vulnerables. ¿No entienden qué es vulnerables? Que en este párrafo está vulnerables. También se puede ver vulnerables aquí. Entonces, leen lo anterior y qué hay después y se darán cuenta qué significa vulnerable. Y alejados para inmunizar a la población más vulnerable. Entonces, ahí pueden entender vulnerable qué significa. Claro que saben, ¿no?
son personas con mayor riesgo. En este caso son los niños y los ancianos. Bien, vamos a comenzar la lectura entonces. Vacunamóvil recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. El Ministerio de Salud MINSA explicó que en caso el ciudadano se encuentre en las calles y vea una unidad de vacunamóvil, puede acercarse y solicitar la inmunización correspondiente. Los vacunamóvil son unidades que recorren diversas zonas para cumplir con el esquema de vacunación a ciudadanos vulnerables. Lima, 14 de julio del 2020. Entonces, esta es la fecha. El Ministerio de Salud MINSA presentó el vacunamóvil, que recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a la población más vulnerable. La iniciativa se ejecuta gracias al apoyo de las direcciones de redes integradas de salud y asociaciones de transportistas locales que se suman al trabajo de prevención en pleno estado de emergencia por coronavirus. Continuamos. La directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Hay necesidad de mantener protegida a la población. Estamos empezando por el Agustino, en el trabajo conjunto con la DIRES Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona, señala el comunicado. Asimismo, la especialista indicó que no solo irán a las viviendas, sino que en caso el ciudadano se encuentre en las calles y vea los vacunamóvil, puede acercarse y solicitar que se le coloque la vacuna correspondiente. En estos momentos estamos haciendo una actividad focalizada. Esto significa que nos ubicamos en una zona determinada y llamaremos a la población para que acudan a vacunarse respetando el distanciamiento social, refirió. Martínez aclaró que al momento de visitar las viviendas, el personal de salud no ingresará por protocolos sanitarios, a menos que sea en casos especiales. En otros lugares de Lima y regiones se irán sumando más iniciativas lideradas por el Ministerio de Salud en coordinación con los gobiernos locales y aliados estratégicos, con versiones de vacunamóvil en minivan, cúster, autos, transporte fluvial, entre otros, destacó. El último sábado en el distrito del Agustino se lanzó la estrategia con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien visitó la campaña de salud y vacunación denominada Tiro al Blanco a las enfermedades, en beneficio de los vecinos de la zona, para combatir la anemia, dar atención de salud y detectar a tiempo la tuberculosis y el VIH. Saben que VIH es el SIDA. En 2019, en el barrido de la vacunación contra la influenza y vacunación contra el VPH, el Ministerio de Salud lanzó el bus de la vacunación, que recorría diferentes puntos de la ciudad para inmunizar a la población vulnerable. El año 2019 se logró con esta estrategia y otras más el 99% de la meta programada. Dato: la vacunación es la principal estrategia de prevención a nivel mundial, con el esquema de vacunación nacional que consta de 17 vacunas que protege de 26 enfermedades prevenibles. Aquí está la fuente, extraído del Comercio, el 14 de julio del 2020. Ustedes van a dar una segunda lectura y van a subrayar las palabras y frases o expresiones nuevas para ti. Escribe en una hoja de reuso qué crees que signifiquen.
Luego regresa al texto y apoyándote en la información que está antes o después. El texto que acabas de leer, como te habrás dado cuenta, es una noticia. ¿Y qué es la noticia? La noticia es un texto periodístico en el que se informa al público sobre hechos interesantes de la actualidad. Entonces ya saben que la noticia es un texto periodístico que informa a la población. Es un texto informativo. Seguimos aprendiendo. Complete el siguiente esquema. Ustedes van a completar este esquema. Por ejemplo, ustedes van a escribir titular. ¿Qué dice o cuál es el titular de esa noticia que hemos leído? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ustedes responderán qué ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Nosotros hemos leído cuándo ha ocurrido ese hecho. ¿Y dónde? ¿En qué lugar ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes participan? ¿No? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué ocurrió? Después de responder esas preguntas y luego enviarme, vamos a responder las preguntas. ¿De qué trata la noticia? Claro, de una campaña de vacunación. ¿Cuál es el propósito de esta campaña de salud denominada Tiro al Blanco a las enfermedades? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tenía que combatir? ¿Qué enfermedades detectar y combatir? Ustedes van a completar. Lee lo que dice Brian. ¿Qué dice Brian? Vamos a leer. Yo creo que apenas llegue el vacunamóvil por mi zona, mi mamá debe llevar a mi hermanito de 1 año y a mi abuelita para que lo vacunen. Eso sí, deben respetar el distanciamiento social. ¿Qué información del texto apoya lo que dice Brian? ¿Por qué Brian quiere que lleven al hermanito de 1 año y a la abuelita? Entonces ya saben por qué él quiere llevar al hermanito y a la abuelita. Completen su respuesta. Regresa al texto y observa la imagen que lo acompaña. Luego responde. Entonces vuelven al texto y observan esta imagen que acompaña. Luego van a responder esta pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué función cumple esta imagen en el texto? ¿Qué función cumple esta imagen? ¿Por qué han puesto esta imagen? ¿Por qué no han puesto acá un futbolista o un paisaje? Claro, porque esta imagen apoya, complementa el contenido expuesto en el texto para que el lector entienda mucho mejor. Cuando habla de vacuna móvil, uno no entiende exactamente de qué se trata, pero si ustedes ven acá una mototaxi llevando a una enfermera o un enfermero con los medicamentos o las vacunas, entonces uno entiende de que el vacunamóvil es una unidad de transporte que está recorriendo las calles. Entonces, esa es la función de las imágenes, acompañar, complementar, para que el lector pueda entender mucho mejor. Continuamos. Lee el siguiente párrafo y observa atentamente el uso de las comillas. También observa atentamente el uso del punto y seguido. ¿Qué función crees que cumplen en este párrafo? Entonces tenemos que leer atentamente y observar comillas y el punto seguido. Entonces vamos a leer. Dice, la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Aquí vemos un punto. Este punto será punto final, punto aparte o punto y seguido. Claro, este es un punto y seguido, porque seguidamente esto
se vuelve a escribir y siempre con letra mayúscula, ¿no? Y esto está dentro de un mismo párrafo. Entonces, este punto y seguido se utiliza cuando acabamos una oración y empieza otra relacionada con la anterior. Así separamos dos ideas en un mismo párrafo. Entonces ya saben que el punto seguido separa dos enunciados diferentes dentro de un mismo párrafo. Ya hemos visto el punto seguido. Ahora comillas. Aquí justo está la comilla. Pueden observar comillas, apertura y cierre. Aquí podemos ver que María Elena Martínez explicó: hay necesidad de mantener protegida la población. Estamos empezando por el Agustino, en un trabajo conjunto con la DIRES de Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona, señala el comunicado. Entonces, estas palabras que están entre comillas son citas textuales que dice la directora María Elena Martínez. Aquí dice: te habrás dado cuenta, en este párrafo se usan las comillas para citar las expresiones de la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones María Elena. Entonces, estas comillas indican principalmente las citas textuales. Continuamos. Regresa la noticia y ubica la información que se solicita, luego completa. ¿Qué dice acá? Se usan las comillas. Aquí están. ¿Para qué se usan las comillas? Vamos a leer. Las comillas se usan para escribir citas textuales, también pensamientos o ideas de alguien. En el caso anterior habíamos visto que la cita era de la directora, pero también puede ser pensamientos o citas textuales. Por ejemplo, si César Vallejo dice: hay golpes en la vida tan fuertes, entonces lo escribimos eso entre comillas, porque esa es una cita de César Vallejo. También para títulos de libros, obras o películas. Por ejemplo, ustedes habrán visto una película, A su madre 2. Entonces, cuando escriban: anoche vi la película A su madre 2, entonces eso, el nombre de la película, hay que escribir entre comillas. También dice, se usa para citar palabras de otros idiomas, palabras que no están reconocidas, palabras inventadas. En este caso, vacuna móvil está entre comillas. ¿Por qué? Porque en el diccionario no vamos a encontrar la palabra vacuna móvil. Es una palabra inventada para llamar a esas unidades de transporte que llevan las vacunas a los diferentes pueblos. Entonces, ese caso es de palabras no reconocidas. Bien, aquí van a escribir ustedes palabras, títulos o expresiones donde se usen comillas. Ya les he dicho, por ejemplo, un ejemplo. Escriban eso y oraciones o frases. Luego, aquí van a escribir párrafos donde se use el punto y seguido. Anteriormente ya hemos señalado un ejemplo, pero ustedes busquen otro párrafo donde se use el punto y seguido y lo escriben acá. Reflexiona sobre la importancia de las comillas dentro de una frase u oración. Estas son importantes debido a que sirven para indicar citas textuales, es decir, redactar las palabras tal y como fueron expresadas. Reflexiona sobre la importancia del punto y seguido en el texto. Este signo de puntuación es importante, ya que separa las oraciones que forman un párrafo. Permite indicar que en la secuencia siguiente se trata del mismo tema y se enfocan aspectos diferentes de una misma idea. Regresa a tus respuestas iniciales, esas respuestas que ustedes hicieron antes de leer sobre el contenido y el propósito del texto. Ustedes no lo habían leído, pero hicieron sus predicciones. ¿Qué aspectos mejorarías a partir de la información obtenida al leer este texto? Obviamente ustedes tendrán que hacer algunas mejoras o tal vez algunos acertaron
al dar su respuesta. Comparte con tus familiares la información que acabas de leer. Pregúntales, ¿por qué se realizan las campañas de salud? ¿Será importante que la familia participe en estas campañas? Pide a tus familiares o a las personas que viven contigo que te muestren tu carnet de vacunas y juntos revisen qué vacunas te han administrado. Lista en una hoja de reuso las vacunas que ya te administraron y qué enfermedades previenen. Entonces ya saben, van a anotar qué vacunas ya han sido administradas y para qué enfermedades. Ahora, explícales a un familiar lo que hiciste para comprender el texto leído y anótalos para que hagas lo mismo con otras lecturas. Lo hiciste bien. Evalúa tus aprendizajes. Para ello, lee y señala el logro según corresponda. Aquí pondrán el check si lograron, sí o no también puede ser. Aquí si lo están intentando y aquí si necesitan apoyo. A ver cuáles son las preguntas. ¿Escribí mi propósito de lectura? Si lo lograron, si escribieron, lo logré. ¿Identifiqué datos específicos para completar el esquema? Si lo hicieron, lo logré, y si no, lo estoy intentando. ¿Expliqué con mis propias palabras de qué trata la noticia? Si lo hicieron, lo logró, si no, las otras opciones. Siguiente. ¿Expliqué con mis propias palabras el propósito de la campaña de salud denominada Tiro al Blanco a las enfermedades? Si explicaron, lo lograron, y si no, las otras opciones. ¿Expliqué con mis propias palabras el propósito de la imagen del texto? Si dijeron para qué o qué propósito tiene la imagen en el texto, pondrán que lo lograron o si no, las otras opciones. Ubiqué la información que apoyaba la opinión de Brian. Ustedes ubicaron la información que apoyaba la opinión de Brian. ¿Se acuerdan que Brian decía que apenas llegue, diré que vacunen a mi hermanita y a mi abuela? Opiné sobre el contenido del texto y expliqué el sentido del uso de las comillas. Si lo hicieron, lo logré, y si no, las otras opciones. Opiné sobre el contenido del texto explicando el sentido del punto y seguido. Bien, desarrollan y recuerda. Revisa las ideas y respuestas que expresaste en forma escrita y organízalas en tu portafolio. Te serán de utilidad para escribir la carta pública en la última actividad de la siguiente semana. Entonces, para eso tienen que ir guardando los materiales. No olviden de enviar sus evidencias. Muchas gracias por su atención.